Buenos días a todos los asistentes y a los organizadores del evento. En nombre del Departamento de Posgrado de la Universidad del SINU, Departamento de Anestesia, queremos darle las gracias por la invitación al evento. Espero que sea una charla nutritiva para ustedes. Mi nombre es Javier Rodríguez Aponte, soy residente de primer año de Anestesiología de la Universidad del SINU y el tema a tratar es nuevos dispositivos en el manejo de la vía aérea y otros dispositivos utilizados en la reanimación. A modo de contextualización, pues quiero mostrarles dónde se encuentra ubicado este tópico del manejo de la vía aérea en la secuencia de actuación ante un paciente en paro. Si nos damos cuenta, en las primeras recomendaciones estaba el ABC, o sea, jugaba de pronto el principal papel, o así se veía con la mnemotecnia, la vía aérea y la ventilación. Después, con las últimas guías, o sea, con la actualización del 2010, 2015, hubo un cambio trascendental y pasó la circulación, o sea, las compresiones torácicas a primer plano. Pues ahí nos surgiría una pregunta, o sea, si es importante nosotros preparándonos para un paciente en paro, saber manejar bien la vía aérea, o sea, y saber ventilar al paciente. En el transcurso de la charla, quiero que a ustedes les quede claro el por qué es importante saber ventilar y tener una vía aérea permeable, asegurada en un paciente en paro. La guía clasifica a las personas que van a posibles reanimadores ante un paciente en paro en tres grupos. Los tres grupos son: uno, el lego no entrenado, que es una persona del común que se va a enfrentar ante un paciente en paro, que esta persona, como no tiene una capacitación en la vía aérea, solo debe hacer compresiones. El segundo y tercer grupo, que son los legos entrenados y los proveedores del servicio de salud, como nosotros, debemos ventilar y comprimir. Las recomendaciones de la guía del 2015 nos dice: 1, que debemos oxigenar y ventilar al paciente durante la RCP intra o extrahospitalaria con un dispositivo de la vía aérea, ya sea un dispositivo avanzado o un dispositivo básico como el dispositivo bolsa, válvula, máscara, el dispositivo BBM. Dice que nosotros, como proveedores de servicio de la salud, podemos utilizar en el manejo inicial de la vía aérea el dispositivo que nosotros querramos, ya sea un dispositivo avanzado supraglótico o el tubo endotraqueal. Esta recomendación la dan teniendo en cuenta que nosotros tenemos una formación adecuada, tenemos unas habilidades y una experiencia mínima para insertar el dispositivo. Pero nos hacen énfasis en que no solo insertarlo, sino saber verificar la correcta posición del dispositivo. Porque haciendo esto, si colocamos el dispositivo y no está en la vía aérea, vamos a hacer todo lo contrario a lo que queríamos hacer. Y que la elección del dispositivo va a depender únicamente de la experiencia y habilidad que nosotros tengamos en el manejo de este dispositivo. Hablando ya de los dispositivos como tal, pues el primer dispositivo, que no es nuevo, pero es el gold estándar, es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal tiene una desventaja, que es que hay que tener unas curvas de aprendizaje para saber colocar un dispositivo en el tiempo en que lo pide la guía, pero les quiero mostrar por qué es importante asegurar la vía aérea, o sea, por qué debemos capacitarnos, por qué debemos tener la pericia en el manejo del tubo endotraqueal. 1, porque nos facilita la ventilación. 2, porque nos va a evitar la broncoaspiración. Entonces, acá les quería mostrar este artículo en el cual se hizo un estudio con 30 cadáveres que tenían 2 horas de muertos. Se le instiló 500 cc de azul de metileno. Se verificó por fibrobroncoscopia que no tuvieran rastros de azul de metileno en la faringe ni que haya pasado la glotis, y se empezó a reanimar. Se dividieron en 6 grupos y uno se le ventiló con el dispositivo BBM, otros con dispositivos supraglóticos tipo iGel y tipo Supreme, máscara Supreme, otros con tubos endotraqueales y otros con combitubo. Este estudio llegó a una conclusión, que fue que el único dispositivo que ofreció 100% de prevención en broncoaspiración fue el tubo endotraqueal, y se metió también entre eso el combitubo. La bolsa, el dispositivo BBM, nos da un 60% de probabilidad de que este paciente broncoaspire. Otro punto importante de por qué asegurar la vía aérea es: 1, que nos va a permitir aspirar las secreciones, nos va a permitir la administración de fármacos. Acá quiero hacer énfasis porque a veces durante un paciente en paro es difícil obtener un acceso venoso.
Y en la literatura está reportada que estos fármacos como lidocaína, adrenalina, atropina, vasopresina, naloxona se pueden utilizar con total tranquilidad por vía endotraqueal. Entonces, en este caso, pues sería nos podría salvar para el manejo de la RCP. La sincronización mensaje-ventilación no se va a necesitar con este tubo endotraqueal, lo cual nos va a ahorrar tiempo. Entonces ahí se va a cumplir a cabalidad lo que dice la guía, que no perdamos tiempo y que la fracción de compresión torácica durante toda la reanimación se garantice que sea más de un 80% de lo dedicado a la reanimación. La guía nos hace énfasis en que si nos decidimos por el tubo endotraqueal, ¿cuáles son los riesgos que tenemos que estar pendientes? Entonces, uno, intubación esofágica no reconocida. Por eso ellos hacen tanto énfasis en la correcta verificación de cómo está posicionado el tubo. Y el gol estándar acá para reconocer que está bien intubado es la capnografía. Y el aumento de tiempo de no intervención es otro riesgo porque muchas veces nos encontramos de una vía aérea difícil y perdemos más tiempo del estipulado, que lo ideal es demorar menos de 10 segundos en asegurar la vía aérea. Entonces, para la inserción del dispositivo avanzado para la vía aérea nos surgen unas preguntas. ¿Quién lo debe hacer? ¿Cuándo lo debe hacer? Entonces, ¿quién lo debe hacer? La persona que está capacitada, que se entrenó, que tiene experiencia, que adquirió las habilidades para introducir el tubo endotraqueal. Esto se logra con una curva de aprendizaje de mayor de 50 introducciones de tubos endotraqueales. Nosotros los anestesiólogos tenemos la curva y por eso nuestro principal dispositivo de vía aérea debe ser el tubo endotraqueal. ¿Cuándo se debe utilizar? La guía nos da la facilidad de que si en la institución se programó un abordaje por etapas, en el momento que nosotros lo hayamos estipulado, y cuando la ventilación es inadecuada por el dispositivo BBM. Ahí nos vamos a lo de la escala de Hahn, que ya habiendo utilizado un dispositivo orofaringio y una segunda persona que nos ayude a ventilar, aún así no podemos, que ese sea el grado 4, debemos enseguida pensar en intubar al paciente. Dentro de los nuevos dispositivos, para el manejo de la vía aérea, pues los dispositivos principales son los dispositivos supraglóticos. Las guías del 2015 cita estudios que avalan el uso de las máscaras laríngeas de primera generación y de segunda generación, el tubo laringio, el tubo laringofaringio, el combitubo y el obturador esofágico. Pues indagando acerca de la evidencia que tiene el obturador esofágico solamente está para tocarlo porque está en la guía, pero no nos permite buen sello, es un dispositivo que lo que hace es enredarnos. Entonces el dispositivo obturador esofágico solamente como por historia, pero no se debe utilizar. Las ventajas de los nuevos dispositivos son que tienen una curva de aprendizaje corta, son útiles en caso de vía aérea difícil y tienen un menor tiempo de inserción comparado con el tubo endotraqueal. Estos estudios, estos tiempos de inserción han sido siempre enfatizados en personas que no tienen mucha experiencia en el manejo de la vía aérea. Desglosando uno por uno, pues el tubo laringio es un tubo que tiene una angulación de 130 grados. La característica que tiene es que tiene dos CUF, uno que va a sellar la parte de la faringe y otro que va a sellar la parte del esófago. Entre estos dos CUF tiene unas ranuras por las cuales va a ventilar y por el aumento de la presión va a pasar directamente por la glotis y nos va a lograr lo que queremos, que es ventilar. Este tubo fue muy criticado al principio porque había alta tasa de broncoaspiración y se diseñó un tubo laringio S2, succión 2, que tiene un canal adicional por el cual se puede hacer un drenaje gástrico. ¿Qué ventaja tiene el dispositivo? Por lo encontrado en la literatura. Una inserción corta, 21 segundos, en un rango de 12 a 28 segundos, teniendo que una persona bien entrenada la puede colocar en 12 segundos. Una presión de fuga que es alta, de 26 a más o menos 5 centímetros de agua, comparada de pronto con la máscara laringea de primera generación. Y que la broncoaspiración en estos dispositivos es de un 20%. Desventaja que tiene, uno, que se ha asociado a dolor faríngeo, ¿verdad? Y dos, que se necesita una curva, pues, no tan larga como la intubación orotraqueal, pero sí se necesita una curva para aprender a colocarlo correctamente. El combitubo es un tubo muy similar al tubo laringio, parece un tubo endotraqueal que tiene dos CUF y el CUF distal, a diferencia del cubo laringio, no está en todo el extremo distal. O sea, este tubo se puede ir, o sea, la técnica de inserción son siempre técnicas de inserción a ciegas. Si en el caso dado que se llegue, esta punta se va hacia la tráquea, no va a haber ningún problema porque se va a ventilar por la parte distal. Entonces, esto de pronto es como el plus del dispositivo.
pero tiene algo que es que de pronto es un poco más enredado para la persona que no está familiarizada con el dispositivo, porque tiene dos sitios por donde se va a intubar, a inflar cada CUF, y tiene dos sitios por el cual se va a ventilar dependiendo de donde está insertado, si está insertado en tráquea o si está insertado en esófago. Ventajas: una alta inserción exitosa, dicen que solamente el 1% de los que se introducen se van hacia tráquea. Protección contra broncoaspiración, como se dijo en la literatura citada, el 0% de estos pacientes reanimados tienen broncoaspiración. Ellos citan como ventaja el PIP, que va a aumentar la oxigenación del paciente, pero en paro podría ser una desventaja porque nos va a disminuir el retorno venoso en el paciente. Entonces, el PIP se da porque el espacio por el cual va a expirar, va a salir el aire expirado, son unas ranuras de un diámetro muy corto, muy pequeño, y hace que se aumente la presión al final de la expiración. Desventajas: la mayor curva de aprendizaje, trauma faringolaringio, y que son de un único uso, y costo-beneficio, pues ahí está la duda. El tubo laringofaringio es un tubo que tiene unas características, que es un tubo que parece una cánula de Guedes. Es más larga. En teoría, este tubo, la utilidad sería que permite intubar al paciente, o sea, pasar un tubo orotraqueal, y hay un estudio de la Universidad de Antioquia del año pasado que dice que cogieron a unos estudiantes pregrado, cerca de 100 estudiantes pregrado, y en simuladores les pusieron a que intubaran a través del tubo laringofaringio, y que de estas personas legos el 90% tuvieron tasa de éxitos, con un tiempo de inserción aproximado de 16 segundos. Las desventajas es que hay pocos estudios en la literatura que lo avalen. Entonces, con respecto a las máscaras laríngeas, pues la máscara laríngea, pues como todos sabemos, se ha catalogado como del manejo de la vía aérea el mejor invento en los últimos 50 años. Desde que salió la primera máscara laríngea en 1988 en el Reino Unido por el doctor Archie Brain, esta máscara laríngea es la que tiene pues mayores estudios a nivel mundial sobre uso en RCP, por ser la primera. Se abandonó su uso en RCP porque no nos da una presión de fuga, o sea, fuga fácilmente, hay una tasa de inserción de pronto menor a comparada con los otros dispositivos de segunda generación. Fue muy criticada porque había alta tasa de broncoaspiración, entonces el doctor Archie Brain se ingenió un nuevo dispositivo que fue lanzado en el 2007, que es la máscara laríngea Supreme. La máscara laríngea Supreme también tiene evidencia en RCP, se ha demostrado que tiene mejor presión de fuga, tiene una tasa de inserción muy alta y tiempos de inserción cortos, o sea que nos va a garantizar que lo que la literatura denomina el handle time sea corto, el tiempo de no intervención, el tiempo de no compresión sea corto. En el 2008 hay un dispositivo que también es de segunda generación, que salió al mercado, lo diseñó un pakistaní, que es la máscara laringe iGel. La máscara laringe iGel, bueno, les voy a hablar más adelante acerca de la máscara laringe iGel. Estos dispositivos son muy útiles o están indicados en trauma cervical, en las reanimaciones prolongadas y cuando no tenemos competencia en intubación orotraqueal. Con respecto a la máscara laríngea iGel, quise extender un poco en ella porque parece un dispositivo muy interesante, tiene muchos artículos desde el 2012 para acá que avalan sus beneficios. Es un dispositivo que está creado en un material termosensible, que es como un gel que está diseñado como una imagen espejo de las estructuras de la parte posterior de la lengua, las estructuras glóticas y de acá las estructuras periglóticas. Entonces, inclusive acá tiene una muesca donde va a encajar en la epiglotis y va a evitar que haya un movimiento hacia arriba o hacia abajo del dispositivo. Es un dispositivo que tiene un diámetro transversal mayor al diámetro anteroposterior, o sea, es un dispositivo ensanchado, lo cual va a evitar de pronto que se rote el dispositivo y se pierda el sello. Este dispositivo, luego de 2 minutos de insertado, se va a acomodar a toda la estructura en la que inicialmente se apoyó y nos va a mejorar hacia el sello. ¿Qué ventajas tiene el dispositivo? Es el dispositivo de todos los estudiados que tiene mayor rápida inserción, o sea, se introduce en un tiempo súper rápido. Dicen que las personas entrenadas en 8 segundos lo colocan, los legos hasta en 16 segundos lo pueden colocar. Una media de 12.3 segundos, comparada con una máscara laríngea que es de 33 segundos, es un cambio considerable. Esta disminución en el tiempo es que no tenemos que insuflar ningún CUF y nos va a ahorrar el tiempo ya dicho. La tasa de inserción mayor al 90%, tiene menor incidencia de dolor de garganta y no hay necesidad de interrumpir las compresiones para insertar la máscara. La desventaja que le encontramos, el costo. Entonces, es un dispositivo muy importante para tener en cuenta.
Con respecto a otros dispositivos del manejo de la vía aérea, tenemos los videolaringoscopios. Los videolaringoscopios, como el AirTrack, el que está más adelante, son dispositivos también muy prometedores, dicen que tienen una tasa de éxito del 100%, no necesita interrupción de compresiones. Hay muchos estudios donde se ha tomado personas que están entrenadas en intubación orotraqueal y nunca habían utilizado videolaringoscopios y se les puso en una simulación con maniquíes. Inclusive hay un estudio prospectivo que se hizo por allá en Taiwán, donde en una facultad de estudiantes de posgrado de emergencia, y se demostró que el 100% de las personas que tenían un conocimiento previo de intubación orotraqueal, aún así sin conocer el dispositivo, intubaban correctamente al paciente sin necesidad de interrumpir las compresiones. Entonces, a pesar que el tiempo de inserción es un poco alto, de 28 segundos, no hubo cese de compresiones, que es lo que al final busca el manejo en el paciente en paro. Desventaja, el costo. Con respecto al AirTrack, es muy similar. El AirTrack tiene la opción de que se puede colocar un celular, o sea, tienen otros plus como para hacerlo más atractivo. El GlideScope es otro dispositivo que también tiene evidencia, que dice que la tasa de éxito es del 91% comparado con el 55% cuando se hace laringoscopia directa. No hay necesidad de interrumpir compresiones, tiene unos tiempos de inserción de 37 segundos que serían tiempos prolongados, pero por el simple hecho que no hay que interrumpir compresiones, es un dispositivo que se puede tener en cuenta. Y la desventaja también, el costo. Entonces, las guías, ahí nos quedaríamos hacer una duda, o sea, ¿qué dispositivo elegir para oxigenar y ventilar un paciente que está en paro? Entonces, tenemos estos tres dispositivos básicos, unos dispositivos avanzados supraglóticos y el tubo endotraqueal. Entonces, lo ponemos en una balanza. La guía del 2015 evaluó cómo ha sido la supervivencia y el resultado neurológico favorable utilizando uno u otro, y a la conclusión a la que llegó la guía, como ya el doctor Navarro lo dijo, las evidencias son clase 2B, estos dispositivos han demostrado que todos son iguales, o sea, todos han sido iguales evaluando la supervivencia y el resultado neurológico favorable. Entonces, debemos usar con el que nosotros estemos más familiarizados y que garanticemos que no va a haber disminución de la tasa de compresión del total de la reanimación. Con respecto a los otros dispositivos utilizados en la reanimación, tenemos el dispositivo de umbral de impedancia. Todos estos dispositivos están citados por la guía del 2015. El dispositivo de umbral de impedancia es un dispositivo que se conecta a el tubo, o ya sea la máscara, lo que estemos utilizando para ventilar. Es un dispositivo que lo que va a hacer es una válvula que va a evitar que haya un flujo de aire hacia la vía aérea cuando se está descomprimiendo el tórax. Esto con el fin de mejorar las presiones negativas intratorácicas para que haya un mejor retorno venoso y cuando hagamos la compresión haya un mayor volumen de eyección. Este dispositivo le agregaron una luz infrarroja que detecta el CO2 expirado y en teoría nos va a informar si estamos haciendo unas compresiones cardíacas óptimas o compresiones torácicas óptimas o no. Revisando el catálogo de los señores que venden el producto, ellos tienen una gráfica en el cual comparan y dicen, cuando se está reanimando sin el dispositivo, las presiones llegan a -5, a -3. Utilizando el dispositivo de impedancia, las presiones intratorácicas negativas llegan inclusive a -7. En teoría esto nos debería mejorar mucho la parte del retorno venoso, pero la guía nos dice tácitamente que el uso rutinario de estos dispositivos no se recomienda. Entonces, porque la evidencia, que los estudios que avalan esto no tienen un nivel de evidencia alto. Con respecto al otro dispositivo que está en el mercado, es el dispositivo de compresión-descompresión durante la CPR, que generalmente se usa con el dispositivo de umbral de impedancia. Es una ventosa que se adhiere al tórax, la cual nos va a indicar cuando hacemos las compresiones que se están haciendo a la profundidad adecuada, si están a un ritmo adecuado, y cuando se va a hacer la descompresión, ella succiona y en teoría nos aumenta más la presión negativa intratorácica. Si miran lo que ellos venden, ellos dicen que inclusive utilizando este dispositivo quedan las presiones en -12 a nivel intratorácico, pero también la guía de la AJA, basada en la IRCOR, nos dice que la evidencia no apoya el uso rutinario de estos dispositivos
y que si los tenemos pueden ser una alternativa que la podemos usar si estamos capacitados, pero no está recomendado que se use siempre o que invertamos recursos en estos para mejorar la sobrevida, porque ha demostrado lo mismo. Con respecto a los otros dispositivos, tenemos unos dispositivos que tienen un mecanismo de compresión torácica tipo pistón, que el más estudiado, el que tiene más estudio, es un dispositivo que se ha llamado Lucas, que ya pasó del Lucas 1 al Lucas 2, que Lucas es la sigla de donde viene, de la Universidad de Lund en Suecia, y este dispositivo lo que hace es comprimir por nosotros. Entonces se adapta al paciente en una forma sencilla y nos va a dejar que se comprima solo y nos encargamos del resto de cosas que tengamos que hacer. Este dispositivo, la guía dice que puede ser útil en casos donde tengamos poco espacio para reanimar, para transportar al paciente, pero no ha demostrado ser mejor que las compresiones torácicas manuales. El otro dispositivo, que es muy similar al anterior, que también comprime y descomprime, es la banda de distribución de la carga. Este estudio, al igual que dispositivo, al igual que el Lucas, no tienen evidencia que soporte de que se invierta en este dispositivo para mejorar la sobrevida del paciente. Las conclusiones que les quiero dejar con respecto al manejo de los dispositivos avanzados de la vía aérea son las siguientes. El iGel y el SALT, o sea, el tubo laringofaríngeo, son dispositivos prometedores a nivel extrahospitalario, o sea, cuando no tenemos pericia en intubar al paciente. El gold estándar en el manejo de la vía aérea para nosotros debe ser siempre el tubo endotraqueal. Nosotros nos estamos preparando para eso y ese debe ser nuestro objetivo, intubar al paciente en menos de 10 segundos. Los dispositivos supraglóticos van a quedar para el manejo de la vía aérea difícil, o sea, si intentamos la laringoscopia e intentamos intubación, vemos que es un paciente que no es fácil de intubarlo, no perdamos el tiempo tratando de intubarlo varias veces y pasemos a un dispositivo supraglótico, ya sea de segunda generación. Y los videolaringoscopios necesitan ensayos clínicos aleatorizados para avalar su uso, o sea, inclusive en la guía no están ni contemplados los videolaringoscopios. Con respecto a los dispositivos coadyuvantes de la RCP, esto no ha demostrado que tienen ningún beneficio y la recomendación es, pues, si no se tienen, no se invierta en ellos porque no nos va a mejorar ninguna sobrevida. Muchas gracias, ese era el mensaje que les quería dejar.